¿Qué tal amigos? Estamos arrancando una nueva serie de videos sobre geometría analítica y en esta serie vamos a ver un tema importantísimo que es la ecuación de la recta. Vamos a ver a lo largo de todos los videos diferentes temas como algunos de los diferentes tipos de ecuación que podemos encontrar para una recta, la ecuación explícita que vamos a verla hoy, la ecuación general, la ecuación segmentaria, la forma normal de la ecuación de una recta. Vamos a ver otros temas como por ejemplo distancia de un punto a una recta, ecuación de la bisectriz que forman dos rectas que se cortan. Vamos a verlo desde lo teórico, tratando de justificar la construcción, tratando de justificar las fórmulas, y vamos a verlo también desde lo práctico. Así que vamos a arrancar con la ecuación explícita para una recta que pasa por el origen. ¿Qué significa encontrar la ecuación de una recta? Significa encontrar una expresión que me devuelva las coordenadas de cada uno de los puntos que forman parte de la recta. ¿Sí? Sabemos que una recta está formada por infinitos puntos. Y lo que nosotros vamos a buscar es una expresión que me permita encontrar cada uno de esos puntos. Recíprocamente, dado un punto que verifique esa ecuación, que verifique esa fórmula que encontramos, esa expresión que encontramos, sabemos que ese punto forma parte de la recta. Entonces, dijimos vamos a arrancar trabajando con una recta que pase por el origen. Tenemos entonces una recta R que forma un determinado ángulo alfa con el sentido positivo del eje de las X. Si nosotros tomamos un punto cualquiera, un punto general P de coordenadas X, Y, ¿sí? Recordemos, estamos trabajando sobre un punto general, un punto cualquiera, y trazamos la proyección ortogonal de ese punto sobre el eje de las X, lo que nos queda conformado es un triángulo rectángulo. ¿Sí? Y si nosotros aplicamos un poco de trigonometría sobre este triángulo, podemos decir que la tangente del ángulo alfa es igual a ¿qué? Al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. ¿Y cuánto mide el cateto opuesto? El cateto opuesto va a medir lo que nos indique la ordenada del punto, ¿sí? Esta distancia es igual a I. Entonces, el cateto opuesto, que es I, sobre el cateto adyacente. Y el cateto adyacente mide lo que nos indique la abscisa del punto. Esto mide X. Toda esta distancia es X. Entonces, la tangente de alfa es I sobre X. A esto es a lo que llamamos la pendiente o coeficiente angular. Es más, se utiliza mucho más decir la pendiente. Y generalmente se la indica con la letra M. Esta entonces es la pendiente de este punto. Si nosotros de acá queremos despejar I, multiplicamos en esta igualdad, multiplicamos ambos miembros por X y nos quedaría I igual a MX, que esta es la forma general, la forma explícita de la ecuación de una recta. Estamos trabajando con coordenadas generales. Ahora, si a este punto nosotros le damos coordenadas específicas, nosotros podemos encontrar la pendiente o coeficiente angular reemplazando I por la ordenada del punto y reemplazando X por la abscisa del punto. Vamos a tomar este ejemplo que dimos acá. Este punto P tiene coordenadas. A ver, en X tiene 2, 4, 6, 8, 9. Y la ordenada es 2, 4, 6. 9, 6 es las coordenadas del punto P. Por lo tanto, la pendiente o coeficiente angular de esta recta va a ser 6 sobre 9, que simplificando un poco es 2/3. Y como ya tengo la pendiente, puedo encontrar la ecuación general, la ecuación explícita de esta recta, que es I igual a 2/3 de X.
Esta sería entonces la ecuación de esta recta cuando pasa por el origen. Ahora, yo tomé un punto del primer cuadrante. ¿Qué pasa si yo hubiese tomado un punto del tercer cuadrante? Vamos a suponer que yo tomaba este punto de acá. Este punto tiene coordenadas 2, 4, 6, 8, 9, pero negativo. Y 2, 4, 6, negativo también. Y ahora el ángulo con el que estamos trabajando ya no es alfa, es con respecto al sentido positivo de las x, es alfa más 180. Entonces yo trabajaría la tangente de alfa más 180. Nosotros sabemos que la tangente de dos ángulos cuyo argumento difiere en 180 es la misma, pero vamos a probarlo con este punto. Seguimos haciendo que la tangente es ordenada sobre abscisa, y la ordenada es menos 6, y la abscisa es menos 9. Menos con menos se van, queda positivo, y esto lo podemos simplificar y nos va a quedar 2/3. Entonces la pendiente de esta recta, si nosotros tomamos este punto, también es 2/3. Entonces la ecuación de esta recta es y igual a 2/3 por x. Que si observan es la misma ecuación que habíamos encontrado cuando tomamos un punto del primer cuadrante. Es decir, no importa de qué cuadrante nosotros elijamos el punto, la ecuación de la recta es la misma. ¿Qué pasa si la recta que nosotros buscamos, en vez de ser así, es una recta así, por ejemplo? Tomamos esta otra recta. Ahora, el ángulo que forma con el sentido positivo del eje de las x es este. Vamos a llamarlo beta. Y nosotros, bueno, tomando un punto cualquiera, este punto P de coordenadas x, y, también tendríamos que la tangente del ángulo, que ahora es beta, podríamos seguir poniéndole alfa, da lo mismo, sigue siendo ordenada sobre abscisa. Entonces, para este punto que tiene, a ver, abscisa es 2, 4, 5 negativo, y la ordenada es 2, 4, 5, pero positivo. Entonces, una recta que pasa por el origen y que pasa por el punto menos 5, 5, entonces va a tener como pendiente la ordenada, que es 5, sobre la abscisa, que es menos 5. Y esto podemos simplificarlo y nos va a dar menos 1. Entonces, la ecuación de esta recta, siguiendo esta misma expresión, va a ser y igual a menos 1 por x, que es menos x. Esta es entonces la ecuación explícita de esta recta. Y tiene pendiente negativa, porque nosotros vamos a encontrar puntos de esa recta en el tercer cuadrante, en el segundo cuadrante y en el cuarto cuadrante. Y en el segundo cuadrante y en el cuarto cuadrante, revisando un poquito los conceptos de trigonometría, la tangente siempre es negativa, mientras que en el primero y en el tercero la tangente siempre es positiva. Nos queda un caso más. Nos queda el caso en el cual la recta no pasa por el origen. Si la recta no pasa por el origen, seguramente va a cortar, salvo casos excepcionales,
va a cortar a el eje de la Y en algún punto. A ese punto vamos a llamarlo B. Y lo que vamos a tener es lo que podemos hacer ahora es trasladar el eje, trasladar el sistema de ejes a este punto B. Entonces lo que vamos a tener ahora es nuevamente una recta que va a pasar por el origen, pero por el origen de este nuevo eje que va a ser el eje Y mayúscula, X mayúscula. Entonces, esta recta que va a cortar acá al eje de las X en un ángulo alfa, ese ángulo alfa es el mismo de acá, porque estos son correspondientes entre paralelas. Y lo que vamos a tener entonces es, en este nuevo sistema trasladado, va a ser una recta que pasa por el origen. Entonces, con respecto al sistema XY, la ecuación de esta recta va a tener la forma Y mayúscula igual a la pendiente que sea por la X mayúscula. ¿Sí? Y con respecto a lo que era el sistema original, entonces podemos trabajar con la traslación. ¿Dónde está el nuevo eje de coordenadas? El nuevo eje de coordenadas, que es este, tiene coordenadas 0, ¿sí? Porque sobre el sistema de X no se movió, X sigue siendo 0, y la ordenada de este nuevo eje con respecto al original es B. Por lo tanto, esto es H y esto es K, para usar la nomenclatura que usamos siempre para ejes trasladados. Tengo una serie de videos sobre traslación y rotación de ejes, así que si este tema ustedes no lo tienen muy en claro, yo después les voy a dejar en los comentarios un link a esa otra serie de videos. Así que ahora vamos a trabajar entonces trasladando esto nuevamente al sistema original. Y para eso, esta Y mayúscula es Y menos K. Y esto va a ser, esta X mayúscula entonces va a ser X menos H. Pero H es 0. Y K es B. Entonces nosotros tendríamos Y menos B igual a M por X menos M por 0, que es 0. No necesitamos escribirlo. Entonces de acá nos queda que Y es igual a MX. Esta B la pasamos sumando. Y tenemos entonces la ecuación explícita para una recta que no pasa por el origen, sino que corta al eje de la Y en un punto B.